Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a Vida para Todos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos, a todos los que están en vivo. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañan a diario. Gracias por estar aquí en compañía de Federico y Flor, cada día compartiendo una palabra del Señor para sus vidas. Damos gracias a Dios por todos los que están allí acompañándonos en vivo y también a aquellos que nos ven en nuestro canal de YouTube, Vida para Todo Costa Rica. Así que si todavía no te has suscrito a nuestro canal Vida para Todo Costa Rica, te animamos a suscribirte y queremos que nos acompañes en esta tarea de difundir la palabra y de predicar la palabra del Señor. Hoy queremos saludar a algunos amigos que siempre nos ven en vivo. Aquí tenemos una larga lista de amigos y de pastores que están viéndonos: al pastor Raúl Sils, allí en Misiones, a la pastora Dora Mosú de Castillo y Eladio, un saludo para ellos. Alfredo Marciano Silva en Buenos Aires, Cristóbal Hernando Zamora en Tandil, Yamiles Cocan de Estochero, allí en Buenos Aires, Roque Oviedo, allí en Alejandro Cor también, Pastor Roque Oviedo, un saludo. Vanessa González, allí en General, en Pérez Celedón. Para Katy Flores, aquí en San José, Ale Criscuolo en Buenos Aires, María Telle, un saludo para Camila Firmapaz allí y Daniel en Calafate, allí al sur de Argentina. Silvano Cáceres, el pastor Cáceres en Tandil, para su esposa y su familia. Punjavi Salazar, un saludo para él, pastor también. Guillermo Sánchez, un saludo para él. Faba Lau Rosales, allí en San Juan, un saludo para ella. Brandon Acuña, en Pérez Celedón, San Isidro. Marcos Peloso, aquí en San José. Y para toda la iglesia en general, allí en Pérez Celedón, a todos los hermanos y hermanas, un gran cariño para ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Estamos hablando acerca del tema del pecado y hablamos del principio, ya venimos en la quinta serie, en la cuarta serie, perdón. Estuvimos hablando en la serie anterior acerca de dónde se origina el pecado y hablamos acerca de que el pecado se originó allí en el Edén. ¿Y qué era el pecado? Básicamente hablamos de que el pecado era la falta de confianza en Dios, que fue lo que Eva y Adán tuvieron respecto del Señor. Ellos desconfiaron de Dios y esa fue la razón que los llevó a apartarse del Señor. Hoy vamos a hablar un poco de la importancia de la confesión. ¿Por qué es importante la confesión? Aunque hemos sido perdonados, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido perdonados, la verdad es que no tenemos una idea clara de cuánto hemos sido perdonados. Recibimos el perdón de pecado, pero no sabemos la cantidad, ni la calidad de lo que Dios nos ha perdonado, porque hemos pecado tanto. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y en consecuencia sí hemos sido apartados de su presencia. En razón de ello es que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ahora, a veces no somos conscientes de cuán pecadores somos, no nos damos cuenta de cuán pecadores somos, lo cual no entramos a reconocer a causa de la inconsciencia de la cantidad de pecado que tenemos, no logramos apreciar, ¿sí?, la grandeza del amor de Dios. Es tanto lo que nos perdona que no nos damos cuenta del tamaño. Voy a ponerlo en este ejemplo. Si tenemos una montaña de pecado, hay que cubrir ese pecado, porque el perdón de pecado, ¿sí?, es cubrir el pecado. Eso es lo que hace Cristo con su muerte y Cristo con su sangre. ¿Cómo cubrimos una pequeña loma de tierra? La cubrimos con una lona no muy grande. Pero ¿cómo hacemos para cubrir una montaña? Ya es inmenso cubrir una montaña, hace falta muchísima tela para cubrir una montaña, pero Dios no importa cuánto pecado hemos hecho, Dios tiene tanto amor y nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos. Pero por otro lado, la falta de conciencia, a veces de que somos pecadores, nos impide ser transformados. Lucas capítulo 7, verso 47 dice: por lo cual te digo que escuche bien, sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Acá hay un contraste en cuanto al perdón. Dice, sus muchos pecados les han perdonado. Dios dice que nos ha perdonado sin medir la cantidad de pecado que tenemos. Dice, ¿por qué? Porque nos amó mucho. Ahora, aquel a quien se le perdona, es decir, a ti, a mí, a quien ha sido perdonado, dice el Señor que Él nos ama tanto que Él realmente ha cubierto la totalidad de nuestro pecado. Así que el primer paso para que haya perdón de pecados es reconocer, tenemos que reconocer. Si no reconocemos que somos pecadores, si no reconocemos que hemos errado, si no reconocemos que fallamos, no puede haber perdón de pecado. Proverbios 28, versículo 13 dice:
El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Mire, aquí la palabra clave en este pasaje es la palabra ocultar. Dice, el que oculta sus pecados no prosperará, es decir, el que no reconoce. A veces nosotros decimos, no, yo no peco, yo no tengo pecado. Y a veces pensamos que pecado es hacer algo realmente grave, matar a alguien, robar algo importante, y decimos, eso es un pecado, pero a veces es una mentira, a veces ocultamos algo y no lo vemos como pecado. ¿Qué estamos haciendo? Ocultando el pecado. Porque todo lo que desagrada a Dios y todo lo que quebranta la ley de Dios y la falta de confianza en Dios es pecado. Por eso es indispensable que cada vez que Dios nos muestre que hemos pecado a través del Espíritu Santo y de su palabra, debemos pedir perdón a quien hayamos ofendido y sobre todo debemos pedirle perdón a Dios. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y es justo para perdonar nuestros pecados, ¿por qué? Porque Él en la cruz del Calvario ya perdonó nuestros pecados. Allí en la cruz, cuando Él murió, cuando Él derramó su sangre, cuando Él fue conscientemente, voluntariamente a morir en la cruz, a través del sacrificio, esa expiación, ese pago, expiación significa pago, esa expiación que Él hizo fue para perdonar nuestros pecados. Y Él promete limpiarnos de toda maldad. Por eso la confesión para nosotros se transforma en un requisito indispensable para transformar nuestra vida. Es necesario que confieses tus pecados porque es el proceso que va a detener el perdón si no confesamos. Tenemos que confesar y reconocer nuestros pecados. ¿Cuáles son las disculpas más comunes que existen para la confesión de pecado? Vamos a ver un poco cuáles son las disculpas más comunes. Veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 3, verso 7, allí en el Edén dice que Adán y Eva, hablando de Adán y Eva, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense que cuando ellos reconocen que pecaron, lo primero que hicieron, ellos trataron de encubrir su pecado. Dice que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, pues estaban desnudos. Al descubrir su pecado, vamos a ponerlo en términos más teológicos, cuando el hombre descubre su pecado, inventa la religión. ¿Qué es la religión? Es el intento humano por tratar de cubrir su pecado. Eso es la religión. La religión, vuelvo a decir esto porque es importante. La religión es el invento humano para tratar de cubrir su pecado. Eso realmente no sirve, porque lo que Dios hace para solucionar nuestros pecados, para que el hombre pueda cubrir y solucionar definitivamente a través de la confesión, lo que Dios hace, ha hecho la fe. La fe es lo que realmente va a hacer que cuando creamos en Dios y cuando creamos en Jesús y cuando creamos en la muerte y creamos en la cruz y creamos en la resurrección, a través de la muerte y de la fe en eso, ahí es cuando viene realmente el perdón de pecado, ¿no? A veces no somos totalmente conscientes de que somos pecadores. No nos damos totalmente cuenta. Yo creo que la mayoría de las personas no tenemos conciencia clara de cuánto hemos pecado. A veces decimos, queremos solucionar el problema nosotros, por eso es que se inventó la religión. Porque la religión es el intento por tratar de cubrir el pecado. Y algunos ejemplos. Llevar, por ejemplo, una ofrenda a un santo, ¿no? Llevar la ofrenda a un altar, a un supuesto Dios. Eso es un intento de cubrir el pecado. A veces hacer ciertos sacrificios, como caminar hasta cierto lugar donde hay un cierto Dios. Eso es un intento de cubrir el pecado, ¿no? A veces son justificaciones que hacemos. Hay personas que tienen que pagar no sé cómo decir la palabra, pero tienen que pagar algo a un santo para cubrir su pecado porque cree que el santo le va a liberar de su pecado. Pero todo eso es un invento de la religión. Realmente lo que perdona nuestra vida, el que puede perdonar nuestra vida, se llama Jesús, quien murió en la cruz y lo hizo para perdonar nuestros pecados. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense cómo el hombre trata de justificar su pecado. Se escondieron de la presencia. Lo primero que se hace cuando hay falta de confesión, dice, ellos se esconden.
Eso es lo primero que intentamos hacer cuando tenemos pecado. Pecaste, erraste, fallaste a Dios. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Tratar de ocultar el pecado y decir, no, yo no lo hice. A veces hacemos lo que hizo Eva, decimos, no, fue Adán. Nosotros decimos, no, fue mi mujer, no, fue otro, fue aquel, pero yo no fui. Siempre estamos tratando de encubrir nuestro pecado, ¿no? Dice aquí que el hombre, dice, allí trató de encubrirse, esconderse de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo buscó, para que reconozca su pecado, cuando Dios lo buscó, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sabe lo que pasa cuando las personas pecan y no confiesan? Tienen miedo. Tienen miedo porque la conciencia, nosotros tenemos en la cabecita algo que se llama conciencia, la conciencia se despierta y te dice, pecaste, mentiste, robaste, hiciste algo indebido, hiciste algo incorrecto, violaste la ley de Dios. Y la conciencia te acusa o te defiende según haya hecho bueno o malo. Si hiciste lo malo, la conciencia te acusa. Si hiciste lo bueno, la conciencia no te dice nada. ¿Por qué? Porque estás bien. Y la conciencia empieza a acusarte y lo primero que se produce que es temor. Dice, tuve miedo, ¿por qué? Porque estaba desnudo. Y en consecuencia, ¿qué pasó? Me escondí. Las personas que se esconden cuando cometen pecado no confiesan. Eso es lo más normal en la vida del hombre. Se esconden porque no quieren confesar. Y Dios confronta al hombre. Dios lo va a confrontar y le va a decir, ¿por qué no confiesas? Si realmente le erraste, por si realmente te equivocaste, ¿por qué no confiesas? Y ahí vienen los problemas, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, continúa diciendo la misma historia. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Fíjense, el hombre aprende algo que Dios no le enseñó. El hombre aprende algo que Dios no le enseñó. Supuestamente todo lo bueno deberíamos aprender de Dios. ¿De dónde aprendemos todo lo malo? De Satanás. ¿Quién le enseñó lo malo a Eva? Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Le dijo, con que Dios os ha dicho que no coman del árbol que está en el centro. ¿Por qué? Porque Él sabe que ustedes van a ser como Dios. Él le mintió. ¿A quién le creyó? Creyeron a la voz de Satanás. Esa es la razón por la que ahora tienen miedo y se están escondiendo, ¿sí? Y allí dice, fíjense cómo se esconden. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Pregunta Dios. Y el hombre responde, la mujer que me diste, fíjense que ya se están excusando, la mujer que me diste por compañera del árbol, yo comí porque ella me dio. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, ¿no? Y yo creo que si hubiera estado alguien más por allí, la serpiente hubiera dicho, no, a mí me engañó otro. Y a veces estamos excusándonos con el pecado así. No fui yo, fue mi padre. No fui yo, fue mi madre. No, fue mi hermano. No, fue mi primo. No, fue mi sobrino. Siempre estamos tratando de esconder el pecado, tratando de ocultarlo. Y entonces, ¿qué pasa? No estamos confesando. Y cuando la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Ahora, por todo lo anterior que hemos dicho, que podamos tener con el pecado, uno de los problemas más graves que podemos tener con el pecado es no reconocer que somos pecadores. Ese es el más grande problema que tiene el ser humano, no reconocer que somos pecadores. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, si decimos, escuche bien esto, ¿no? Esto va a ser prácticamente lo último que voy a decir. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay un contraste. Si decimos que no pecamos, porque todos somos pecadores, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos hemos pecado. Nadie, excepcionalmente nadie, puede decir que no ha pecado. Todos, yo pequé, usted pecó, nosotros pecamos, todos hemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos pecamos. Ahora, su palabra dice que si hacemos eso, su palabra no está en nosotros. Es decir, que estamos rechazando la palabra cuando no estamos confesando. Así que toda infracción que cometemos con el Señor, ¿sí? Hoy con su palabra y toda violación a la ley, termina siendo pecado. La verdad realmente es que no hacer la voluntad de Dios termina siendo pecado. Por eso yo te animo en este día, en esta tarde, querido amigo, hermano, si estás escuchándome, si pecaste, tenés que confesar. Si pecaste, tenés que reconocer. No le eches la culpa a tus padres, porque a veces la tendencia es por culpa de mi padre o por culpa de otro.
pero a veces quieres quitarte la culpa que no puedes quitártela porque tú pecaste. Entonces, el pecado va mucho más allá de cumplir la ley, simplemente es no reconocer que somos pecadores, eso ya es pecado. No reconocer que somos pecadores. Por tanto, tenemos que confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone. Y algunas de las disculpas más comunes que tenemos, lo vamos a hablar mañana. ¿Cuáles son las disculpas más corrientes que tenemos cuando no queremos confesarnos? Cuando no queremos confesar nuestros pecados. Por eso vuelvo otra vez al principio, ¿no? Dice, entonces, pero al principio, vamos a ver aquí, dice, ¿no? A ver, acá está, Lucas 7, 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Quiero decirte en esta tarde que el Señor está dispuesto a perdonar tus pecados, sin importar cuánto haya pecado o qué cantidad de pecados tenga en tu vida. Dios es fiel y justo para perdonar pecados, ya lo he dicho por cuarta vez consecutiva. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Si te arrepientes, si crees con todo el corazón y crees realmente en Dios y crees en la palabra del Señor, Él en esta tarde puede perdonar tu pecado. Por eso, querido amigo, te animo. Mañana vamos a continuar con este tema. Por hoy le vamos a dar fin. Quiero saludarles a todos con un gran abrazo virtual, ya que no podemos abrazarnos físicamente. Para todos los que nos ven, para todos los que nos oyen, recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Vida para Todo Costa Rica. El pastor Federico Núñez les saluda y le dice hasta mañana.